Bueno, esta situación efectivamente no ha terminado y vamos a ver todavía si es que esta mesa ensalada, este grupo de trabajo y los acuerdos a los cuales han llegado ayer en la PCM efectivamente se traducen en algún tipo de medida efectiva contra el crimen organizado. Está en nuestros estudios el congresista Eduard Málaga, no agrupado, a quien le doy la más cordial bienvenida. Eduard, ¿cómo estás? Perla, buenos días, gracias por tenerme. Me imagino que has sentido la misma indignación que todo el país cuando escuchamos a la presidenta Boluarte decir que para que los transportistas no sean extorsionados no tienen que contestar las llamadas de los extorsionadores. Bueno, estamos llegando a límites de indolencia y frivolidad nunca antes vistos en la presidenta, una desconexión con la realidad, una falta de empatía y además consejos que son no solo desafortunados, sino increíblemente absurdos, ¿no? Yo he recibido muchos comentarios de personas que son dueñas de negocios y me dicen, ¿cómo no voy a responder una llamada de un número que no conozco si muchas veces son potenciales clientes? Por ejemplo, o sea, es absurdo lo que están diciendo. Claro. Además le traslada, perdóname, la responsabilidad al ciudadano, cuando ellos son quienes deberían estar actuando contra la inseguridad. El ciudadano denuncia, el ciudadano no contesta, el ciudadano hace esto. Oye, ¿dónde estamos? Pero además, el comerciante, el empresario, el transportista que ya está siendo extorsionado es fichado. Se les realiza un reglaje. Si no contesta, claro, sabe dónde trabaja, dónde están sus hijos, a qué hora sale, a qué hora entra y por último si pagó o no pagó el cupo. Te invito a ver juntos las declaraciones de la presidenta el día de ayer que en tanta indignación han causado en el país. No abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio o parte de sus contactos, no respondan. Pero un paro de 24 horas, 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema. Yo creo que hay personas que no deberían utilizar el micro, sinceramente, para dar este tipo de comentarios que no ayudan en nada, Eduard. Sí, y luego vemos al ministro Malaver repitiendo lo mismo, básicamente endosando lo que dice la presidenta y no queda más que como otro ministro que cae en la adulación, cae en la repetición y no te da respuestas concretas, acciones o anuncios. Yo siento que lamentablemente a los transportistas los están paseando. Esa reunión de anoche en Palacio de Gobierno, ¿has visto los acuerdos? No, se comprometen a esforzarse, a colaborar, a hacer una mesa de trabajo, o sea, lo mismo que vienen haciendo hace 2 años. El primer ministro Arana dice que es la primera vez que vemos este tipo de acciones criminales cuando todos sabemos que hace 25 años tenemos problemas de sicariato de extorsión. Entonces, la conclusión de fondo es que no hay capacidad en el gobierno para asumir ni este ni otros problemas. Yo creo que hemos llegado ya a un punto límite de no retorno en cuanto a lo que el gobierno es capaz de hacer por la ciudadanía, tanto en temas de inseguridad ciudadana como en otros problemas graves como la minería ilegal, el cuidado de nuestro patrimonio cultural, el tema de salud, en fin, muchos otros temas que no están siendo abordados como se deben. 46 choferes asesinados en lo que va del año desde septiembre del año pasado. Y claro, ayer hubo esta reunión en presidencia del Consejo de Ministros hasta muy tarde en la noche, pero daba la sensación de que se estaban reuniendo porque los transportistas dijeron el paro se extiende 48 horas más. Y hoy también sale el presidente del Congreso a decir va a haber una reunión a las 9 de la mañana. Entonces parece como que los políticos actúan en tanto y cuanto las medidas se radicalizan y no hay una prevención o el propósito o el ánimo natural de querer escuchar y llegar a alternativas. Sí, mira, yo creo que ya basta de reuniones, ¿no? Lo que deberían exigir los transportistas son acciones concretas y yo sí quiero resaltar algo positivo de todo esto, que no ha sido hasta que no han parado los transportistas que efectivamente se han puesto las pilas y los han escuchado desde presidencia y han reaccionado de Palacio de Gobierno. Entonces yo creo que es la medida correcta. Yo sé que es negativo, que afecta al comercio, a los trabajadores, pero de alguna manera tiene que hacerse visible el descontento y qué mejor que con una medida pacífica, relativamente pacífica de esto, comparado a las marchas que no han estado dando mayores resultados. Entonces yo creo que sí, este es un camino efectivo para, digamos, hacer que el gobierno se vea forzado a implementar algún tipo de medidas, pero no estas que han fijado en este acuerdo, pues, porque encima tú tienes que los transportistas están pidiendo por su vida y le dan una mesa de trabajo en 7 días.
O sea, eso ya te da cuenta de la urgencia. Yo, que el Premier lo hubiera dicho, acá nadie sale hasta que no tengamos acciones concretas. Lo del Congreso que mencionas, mira, yo saludo la buena intención del presidente Gerí, pero realmente citarlos para prometerles que se va a normar la creación de un grupo de élite no es una solución efectiva. El Congreso puede, por supuesto, legislar. Y ya se ha legislado, se ha hablado de la fragancia, el control de los chips, en fin, de muchas otras cosas, pero no son acciones efectivas y eso es lo que necesitamos. A la gente le están extorsionando, le están matando y el gobierno tendría que hacer uso de su monopolio de la fuerza para responder con mayor o igual fuerza a estas actividades criminales, arrestar, detener y bloquear la acción de estos grupos. Actividades criminales que además muchísimas veces salen desde los propios penales. La semana pasada nada más la policía detuvo a una organización criminal cuyo líder es el Jorobado y está preso. Pero sin embargo sigue manejando todo desde la cárcel, incluso aparentemente con autoridades municipales coludidas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Si hay medidas que se pueden hacer de forma rápidas y concretas, como lo que hizo el presidente Bukele en El Salvador, que intervino en las cárceles, sacó a los custodios, habló con las empresas de telefonía, bloqueó. Y la cosa está Pero caminando. para eso necesitas un ejecutivo que accione. Entonces, en conclusión, estamos viendo, los ministros no accionan, el Premier Arana tampoco coordina, yo creo que es hora de que se vayan. Y si algo puede hacer el Congreso, más que legislar, algo más efectivo es pedir rendición de cuentas al Ejecutivo, citar al señor Arana, preguntarle qué ha pasado con todos estos ministros que no están funcionando bien, con este trato a los transportistas. ¿Qué plazo nos está dando para todas estas acciones que supuestamente deberían tener un efecto? Yo no veo acá que los compromisos vayan a tener un efecto claro en la reducción de la criminalidad. Hoy mismo nos hemos despertado con más noticias de atentados a transportistas. Y va a seguir, lamentablemente. Vamos a hablar ahora de Kira Alcaraz, colega tuya. De este Congreso de la República. Ella tuvo una respuesta, una amenaza, una respuesta sumamente violenta contra Maricelo del Castillo, periodista de esta casa. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. No estoy alterada, porque si estuviera alterada, tenlo por seguro que te taparía con la pared. Pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor. No me digas tú que estoy alterada. Tú no me has visto alterada, mi amor. El día en que tú me ves alterada, ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado. Bueno, una vergüenza, ¿no? Ella responde de esta manera porque Maricelo del Castillo hace una investigación periodística donde revela que ella, la congresista, había contratado a la enamorada de su hijo y luego también antes al amigo de su hijo. Y ninguno de los dos tenía el perfil profesional que se necesitaba, pero se invoca a la Comisión de Ética, pero la congresista Kira Alcaraz es titular de la Comisión de Ética, es integrante de la comisión. Sí. Entonces, ¿se puede esperar nada de esta comisión? Bueno, sí se puede esperar y hay que reclamar y hay que exigir. El presidente de la Comisión de Ética, que es el congresista Vergara, ya inició por lo menos enviando una carta a la congresista Alcaraz solicitando información sobre este incidente, pero yo creo que tienen que actuar de oficio ya con una investigación. Y el otro punto, que además de la Comisión de Ética, que como sabemos muchas veces no cumple su función, es que esta señora, esta congresista, colega, llegó al Congreso en la bancada de Somos Perú, promovida por el señor Vizcarra, en la misma bancada de quien es hoy presidente del Congreso. Entonces yo creo que el grupo de Somos Perú y la presidencia también tendrían algún tipo de responsabilidad ética moral en hacer deslindes, en hacer algo al respecto. La presidencia no está pintada, yo creo que hay que mostrar autoridad y liderazgo y enviar un claro mensaje a la ciudadanía que la presidencia del Congreso no permite y no quiere permitir y no va a permitir. Pero está pintada la presidencia, ¿no? José Gerí no se está... Bueno, hagamos el pedido desde acá, o sea, presidente Gerí, por favor, póngase las pilas, ¿no? Algo hay que hacer al respecto. Estaba leyendo aquí que, por ejemplo, de acuerdo a un análisis de los registros parlamentarios, el Pleno del Congreso demora entre 65 y 269 días en poner en agenda los informes finales de la Comisión de Ética. O sea, les están haciendo el favor permanente a estos congresistas que cometen actos irregulares o ese tipo de malcriadeces como Kira Alcaraz, de que no pase nada. Pues. Este tema ya se ha discutido ampliamente porque hay un conflicto de interés muy grave en la Comisión de Ética. No puedes ser juez y parte, no puedes estar juzgando a tus amigos y a tus enemigos de esa manera tan endógama. Entonces, lo que esperaríamos ver ahora que se están aprobando reglamentos para el próximo Congreso, Senado y diputados es que cambie este modelo por uno en el cual la Comisión de Ética es un ente externo al Congreso, que no tenga el conflicto de interés para que no ocurra esto. Claro, porque ahora son, me parece, 16 integrantes, todos de distintas bancadas. Está Fuerza Popular, está Podemos, está la propia Kira Alcaraz como integrante de la comisión, claro, que supuestamente tiene que investigarla y sancionarla. Y te apuesto que no se va a abstener cuando le toque el turno.
Entonces, claro, hablamos de un comportamiento ya que no tienen ni vergüenza, ¿no? O sea, yo lamento mucho todo esto, Perla, pero también quiero hacer un llamado a la ciudadanía de tener un análisis crítico de las cosas, porque terminamos demonizando las instituciones cuando las instituciones sí son importantes y lo que está mal es el comportamiento de los individuos, de las personas que llegan a las instituciones. Finalmente vamos a terminar sobre-reglamentando el accionar de los congresistas porque hay congresistas que se portan mal, cuando la idea es que el congresista tenga libertad de acción para hacer el bien a la ciudadanía. Entonces yo creo que la materia de fondo es elijamos mejor y tengamos más responsabilidad a la hora de votar. Ahora, el congresista Elvis Vergara es el que preside esta comisión en el Parlamento, pero él también tuvo un suceso un tanto irregular en el Congreso, que además fue denunciado también aquí en el programa Contracorriente, ¿no? Pidió una licencia médica por una operación estética cuando al final no correspondía. Entonces, ¿cómo podemos esperar que el presidente además indicado como niño, uno de los niños de Acción Popular, más allá de la presunción de inocencia a la que todos tienen derecho, ya el estar involucrado tan seriamente en tantos incidentes no te debería ser merecedora ese premio de liderar dos comisiones, la de fiscalización y la de ética, Perla. ¿Ah, fiscalización también? También. Entonces, caray, nada personal contra el colega, pero eso no dice mucho de nuestra capacidad de elegir a los presidentes de las comisiones. Y te da también la información adicional de que esa distribución de comisiones es generalmente un sorteo. Claro. Ahora, no es la primera vez que Kira Alcaraz se ve envuelta en problemas, ¿no? El año pasado, o en el 2023 también, se reveló que ella había contratado a alguien en su despacho como una manera de intercambio de favores con el congresista Darwin Espinosa. Así es. ¿No? O sea, la señora permanentemente está reincidente. ¿Para qué ingresan las personas al Parlamento? Realmente tienen un plan, le dan un plan, quieren beneficiarse, quieren beneficiar a otros. Y también mi otra reflexión es que este tema de los trabajos y los empleos, de pedir ayuda, es lamentablemente cultural. Y tenemos que trabajar desde la educación para corregir eso, porque ¿a quién no conocemos que anda pidiendo chamba para el hermano, para la hija, para el esposo, para el vecino? O sea, eso es algo muy acendrado en nuestra cultura y lamentablemente, como somos representantes del Congreso, muchos congresistas o muchos funcionarios públicos se llevan eso a sus cargos en vez de hacer el deslinde de decir a partir de ahora yo soy un congresista, soy un alto funcionario que no entra en esas prácticas, porque no puedo entrar en esas prácticas. No puedo y no debo. ¿Vas a postular al siguiente? La idea es seguir participando en política. Lo más probable es que sea una postulación como invitado, está por definirse con quién, al Senado. Pero a mí ¿Cuáles son tus opciones? A mí lo que más me interesa, de verdad, lo que más me interesa es el Ejecutivo, porque las propuestas que yo he tenido en los ámbitos de cultura, de ciencia, sobre todo ciencia y tecnología, no se pueden llevar a cabo como transformaciones solamente desde el Congreso haciendo leyes. Entonces yo sí quisiera tener una mano en lo que ocurre en planes de gobierno, por ejemplo, desde el Ejecutivo, en los ministerios, reorganización del aparato estatal y otras cosas por el estilo, que no se pueden hacer desde el Senado. ¿Quisiera ser ministro? Yo quisiera ser el asesor presidencial en ciencia y tecnología, que es una figura que hemos planteado ya hace 5 años, pero que no se ha logrado concretar. Te preguntaba yo por qué partidos. No hay nada definido todavía, hay un par de invitaciones, no las quiero mencionar porque también es importante que la gente sepa que seguimos siendo congresistas y que debemos priorizar ese rol por encima de cualquier campaña política. Ahorita a nadie debería importarle en realidad con quién voy a postular o si voy a postular, sino que haga mi trabajo. Por ejemplo, citar a la señora Arana al Pleno para que responda por todos estos problemas que están ocurriendo ahora. Pero sí importa, ¿no? Importa porque hemos visto que en la semana de representación algunos parlamentarios van a hacer lo suyo, pero con la plata del Estado, están haciendo proselitismo político y tienen la autorización además para hacerlo, del propio Congreso. Entonces al final uno dice, bueno, a ver, todavía ni terminan esta legislatura, este periodo, y ya están pensando en el siguiente, y lo que es peor aún, están utilizando la plata de todos para promoverse. Mira, a mí me parece muy bien que los medios tengan un ojo en esto. De hecho, ya hay varios denunciados ante el Jurado Nacional de Elecciones, me parece, o Jurado Electoral Especial. Pero justamente por eso yo trato de no entrar en esa temática en lo personal, ¿no? Yo me refiero más bien a mi trabajo como congresista y ya esperaremos a los plazos de ley, que es mediados de diciembre, si no me equivoco, para ya anunciar la participación en alguna lista. En ese momento ya entraremos en campaña. Bien, muchísimas gracias, Eduardo Málaga, congresista no agrupado, conversando con nosotros esta mañana. ¿Algo final? Nada, esperar que
no escale la violencia, no solo contra el transporte, sino contra los colegios, contra los grupos musicales, los artistas, los bodegueros. Es decir, hay mucho en juego acá y no se trata de contentar a los gremios con reuniones, sino de darles soluciones efectivas, porque esto tampoco va a garantizar que tengamos elecciones no solo libres y transparentes, sino seguras. A mí me preocupa mucho la seguridad durante la campaña y el proceso electoral. Bien, gracias, Eurico. Lo hemos visto ya en otros países como Así en es. Colombia, por ejemplo, atentados contra candidatos en ese país.